Muy bien. Muchas gracias, chiquilines. Disculpen la molestia. Seguimos. Bien. Salvo que el chat lo necesite para algo. Lo saco ahí porque mejoró. ¿Cuál es el rol del del médico general en la protección radiológica? Bien. ¿Qué les parece? Vamos a ver un poquito eso. Y el médico general era el que estaba en el pilar de la justificación, ¿no? O sea, porque es el que prescribe. Claro, ahí va. Dice, el médico general debe estar familiarizado con las bases de la radioprotección de medicina, ya que en múltiples circunstancias se deberá plantear la pertinencia de indicar procedimientos con radiaciones ionizantes, como por ejemplo placa simple, tomografía computada, un centellograma, etc. O sea que el hecho de no ser especialista en el tema no los exime a ustedes de tratar este tema con la debida conciencia para no estar sometiéndonos a radiaciones sin sentido a alguien. Es eso. O sea, que la prescripción sea pertinente. ¿Ok? Entonces, dices, es deber del médico evitar los estudios radiológicos que no van a aportar datos decisivos para el manejo del clínico del paciente. ¿Tá? O sea, si no es un dato que te clarifica el diagnóstico, si no es un dato que te mejore el tratamiento o lo que fuera, bueno, está así, ustedes no van a tratar con radiaciones. O sea, no es el caso, perdonen. Y bueno, con el conocimiento general de los riesgos y el conocimiento de la situación clínica del paciente tomaremos la mejor decisión. Eso no hay duda, no cabe duda. O sea que las preguntas que les van a hacer sobre radioprotección, que son 3 del pool de 15 preguntas de todo esto, tienen que ver con todas estas cosas que hemos visto. ¿Tá? O sea que no se miren ¿cómo se llama? El teórico, vean la parte de radioprotección porque ese tema tiene que sí o sí ser evaluado. ¿Tá? Bueno, y un poco para terminar, la idea de todo esto es justamente contribuir, incentivar, o sea, sensibilizar para que no nos pase esta situación, ¿no? Que teniendo a 50 metros una fuente de agua, por no conocer que esta es la fórmula del agua, este señor hace 9 kilómetros en busca de algo que tiene, en vez de 9.000 metros, a 50.000 metros. A 50 metros. Esa es un poco la idea, ¿no? El poder prescribir, poder asociar algo con radiaciones ionizantes, en la medida que ustedes lo conozcan más, lo van a poder perfilar con mucho mayor fuerza y con más responsabilidad. Esa es la idea. ¿Tá? Entonces, ¿alguna pregunta? Ya vamos a la cuestión esta del examen. Pero ¿alguna pregunta que les haya quedado de todo esto que estamos manejando ahora? Es la última clase, chiquilines. La idea es que cada uno de nosotros que hemos participado de esta historia le hagamos algunas preguntas. En mi caso, tiene que ver con efectos biológicos por mi proximidad con el tema. Otros manejan más la parte física de las radiaciones, otros manejan más la parte de radioprotección, otros directamente la formación de imágenes y otro el efecto sobre los individuos. Entonces, a mí me gustaría poder... vamos a dejar de compartir pantalla porque ya esto no lo vamos a ver más. Entonces ahora, ahí va. Completa. Vamos a poner así y yo voy a tener, ahí va, escape, así salgo de acá, ahí va, y voy a salir de aquí, ahí va. Entonces,
No sé si quieren, por ejemplo, a ver, vamos a tomar física de las radiaciones. O sea, los temas más importantes tienen que ver con, bueno, básicamente las preguntas van a los conceptos, ¿no? Eh, bueno, ¿qué son las radiaciones ionizantes, verdad? Bueno, está que todo el tema de la producción de ionización, la formación de radicales libres que afectan a las que interactuar con biomoléculas, que las energías, habían toda la parte de efectos ahí, ¿no? Las radiaciones con mayor energía son las que tienen mayor potencial de ionización, yo qué sé, reconozcas, eh, a ver, tanto el efecto Compton como el efecto fotoeléctrico como la formación de pares son importantes y todos ionizan, pero bueno, las que realmente se utilizan para la formación de imágenes son las que tienen que ver con el efecto fotoeléctrico, o sea, las que están en el rango del efecto fotoeléctrico. Ta. Eso es de radiación. Después, interacción de las radiaciones electromagnéticas con la materia. Lo que vieron, los efectos, las unidades de las mismas. ¿Qué más? Está la mala. Las magnitudes, en qué unidades se expresan, ¿verdad? La dosis, la exposición, la magnitud, la actividad, todas esas cosas. Esa es la parte física de la radiación, la más árida quizás, pero bueno, miren bien el teórico, que está claro en realidad el teórico que les dio el profesor, ¿cómo se llama? Ferreira. Eso ya está. Nos vamos a ver un poquito otro tema. Efectos biológicos de las radiaciones. Sí. Efectos biológicos de las radiaciones. A mí me importa, chiquilines, que ustedes manejen bien todo lo de los efectos, la acción directa e indirecta de las radiaciones y todo lo que tiene que ver con eso. ¿Cuál es el blanco más importante? El tema de la LED, de la baja y la alta LED, el tipo de daño que producen las radiaciones ionizantes. Que dicho sea de paso, ¿cuál es? El daño más importante que producen las radiaciones ionizantes. La rotura doble de ADN. Perfecto, exacto, bárbaro. Después, a ver, una pregunta. Las radiaciones ionizantes ejercen un efecto directo e indirecto. El efecto directo, bueno, las radiaciones mismas. Y el efecto indirecto, tienen que saber que es por... Radicales libres. Radicales libres. Perfecto, perfecto. ¿Tá? Las especies reactivas del oxígeno y el nitrógeno son las que se forman. ¿Tá? Bueno, eso con la parte directa e indirecta, o sea, el efecto. Después, otras preguntas que son importantes son lo de las curvas de sobrevida. Yo les insistí un poquito con eso. Ustedes se acuerdan que lo dejamos de hablar en una clase y lo retomamos en otra e insistimos en algunas cosas. Sepan lo que es la dosis cuasi umbral, lo que es el D sub 0, el que es N, cómo se define la fracción de sobrevida, cómo se define, no cómo se calcula. Si yo les pongo, por ejemplo, la fracción de sobreviviente como estimador de la probabilidad de sobrevida, bueno, ustedes tienen que saber que eso se corresponde con algo. Y eso lo tienen, lo vimos a eso. Y ¿se acuerdan de aquello, lo de NS sobre N sub 0, todas esas cuestiones? Después, ahí tiene que ver la parte de fraccionamiento. Todo eso lo de la curva de sobrevida. No se lo sorteen, porque va una pregunta de eso. Después,
lo que tiene que ver con la reparación y la radiosensibilidad. ¿Tá? Ahí tenemos diferentes tipos de reparación dependiendo de lo que estemos involucrados. Las dobles roturas se reparan, ¿por qué? Por reparación excisional. No, decididamente no. Eso es un error grave. La mayoría de ellas, o sea, las más importantes, que son las de doble cadena, no se La reparan combinación por, homóloga. por recombinación, que puede ser homóloga o no homóloga. ¿Tá? Y una de ellas es libre de error y la otra es propensa a error. Es lógica pura. Si hay homología y yo tengo de dónde copiar, ¿qué les parece? ¿Eso producirá errores o no? No. Esa es libre de errores, mientras que la recombinación no homóloga no tiene un molde para dónde copiar el pedazo que le falta. Entonces simplemente recombina y ata cabos. ¿Tá? Entonces esa sí es propensa a errores y es la más importante. ¿Tá? En cuanto, si tenemos que comparar los dos tipos de reparación de ese tipo de lesiones, la recombinación no homóloga es la más importante. ¿Tá? Y además por una razón, o sea, la homología se da en el periodo G2 y M. Y ahí es cuando, bueno, podría intervenir la reparación homóloga. Pero la no homóloga puede en el resto del ciclo celular. En ese también puede haber reparación homóloga. Ya está replicado. Y los excisionales son otros, ¿verdad? Son los que, bueno, frente a un daño que puede provocar la radiación provoca todo tipo de daños. Pero, ¿qué pasa? Cuando es reparación excisional, lo que hay es un reconocimiento de un daño menor por algún sistema que lleva a que una cascada enzimática corte el ADN, elimine lo que está incorrecto, está reconocido como incorrecto, se produzca polimerización a partir del extremo 3' libre y en ese sentido después, una vez que esté completamente relleno, viene una ligasa, restablece el enlace fosfodiéster y es la cuestión, ¿tá? Pero yo no entraría en ningún tipo de detalle, ¿estamos? Sepan para qué sirven los sistemas de reparación. ¿Tá? Y bueno, y en cuanto a la radiosensibilidad, tengan claro cuáles son los momentos del ciclo celular donde hay mayor o menor radiosensibilidad. ¿Tá? Eso lo saben, ¿verdad? El periodo con menor radiosensibilidad, ¿cuál es? Con menor, preguntaste. La S. El periodo S, pero no todo el S intermedio y el S tardío. ¿Tá? ¿Y el de mayor radiosensibilidad? G2 y M. G2 y M, sobresaliente. ¿Tá? Y que el significado de tener los sistemas de reparación alterados implican algo en los individuos. Si yo nazco con mi sistema de reparación alterado, ¿qué pasa? En cuanto a la carcinogénesis, por ejemplo. Tienen más predisposición a la mutación. Sí, y eso ¿a qué lo lleva? ¿Que el cáncer es a la misma edad o a edades diferentes? Probablemente más temprano. Exacto. ¿Tá? Bueno, está. Genial. Bueno, yo creo que ya la parte de biológicos ya está, y la parte de físicos también. Entonces vamos a ver un poquito. A nivel de individuos. A nivel de individuos, yo les diría, 3 grandes temas, ¿verdad? Los efectos a nivel de individuos de las reacciones ionizantes. Bueno, y sepan todo este tema, no se voten, no se rifen todo el concepto que hemos visto de efectos determinísticos y efectos estocásticos. ¿Tá? Eso tienen que saberlo bien. ¿Estamos? Y lean la pregunta, porque las preguntas pueden ser muy obvias.
la respuesta correcta puede ser muy obvia, depende de que la lean. ¿Tá? Digo, si les van a preguntar sobre efectos estocásticos y efectos determinísticos, siempre preguntan. Bueno, y después métodos físicos de radioprotección, ¿verdad? Lo que vimos un poco con el tema de la capa reductora, el blindaje, todas esas cuestiones. ¿Vamos? ¿En qué se basa cada uno de ellos? Eso es lógica pura. O sea, lean y van a entender bien. Efecto de las radiaciones ionizantes en embrión y el feto. ¿Tá? Eso es importante. Vamos, no se lo vimos hoy a eso. No se lo rifen. ¿Tá? Eso se lo leen bien. Bueno. ¿Tá? Después, otra cosa importante, o sea, cuando usan las radiaciones ionizantes para formar imágenes, no vayan a cometer el error grave, que alguna vez lo cometen, pero eso por no pensar. Las radiaciones ionizantes no tienen nada que ver con la ecografía ni con las resonancias nucleares, la RNM, ¿tá? O sea, ahí se utilizan otras cosas, ultrasonido y el tema del magnetismo, ¿tá? Víchensela bien la presentación y sepan diferenciar cada una, o sea, porque justamente esto tiene que ver con formación de imágenes, ¿ok? Y de radioprotección, lo que vimos, por las dudas vamos a echar una bichadita. Sí, lo que vimos, radioprotección en adultos, bueno, todos los principios, el tema del bebé, sepan la importancia de la prescripción cuando se justifica. Bueno, después la diferencia entre radioprotección en el personal y en el público, el personal expuesto y el público. Acuérdense que el feto es asimilable al público. Después las fuentes de radiaciones ionizantes, los procedimientos y radioprotección, ¿tá? Cuando usen el prefijo semi o emi, acuérdense que eso se refiere a la mitad, ¿tá? ¿No se van a olvidar de eso? No, profe. No, profe. ¿Tá? Y acuérdense que cuando hay un exponente, una base con un exponente negativo, e a la menos no sé qué miércoles, eso es exponencial decreciente. ¿Tá? Independientemente que esté linearizado por una semilogarítmica. Cuando esa fórmula es así, es porque es exponencial decreciente. Bueno. Yo qué sé, hay preguntas de que tienen que ver con las dosis de una radiografía, de una tomografía, en fin, o sea, si les preguntan, por ejemplo, vamos a suponer, ¿qué estudio radiológico no utiliza radiaciones ionizantes? Placa de tórax, tomografía computada, resonancia nuclear magnética. Ahí es fácil. La resonancia. Resonancia. Sí, esa boludeces como esa, ¿estamos? Pero son conceptos importantes. ¿Está? ¿Tienen alguna otra pregunta, chiquilines? Porque más o menos hemos recorrido todo ya. No sé si quieren ver, son 18 y 12. No sé si quieren ver algo más. Tienen mi mail, por cualquier... ¿Sí? A mí me sigue quedando medio que duda el concepto de D0, lo de la dosis que corresponde a una probabilidad sobre vida, porque ese 237, como que me sigue sin cerrar eso. Eso es un valor que tiene que ver, ya vamos a compartir pantalla y ya vamos ahí, porque eso es importante.
hay preguntas sobre eso, así que vamos a compartir. Burix, Yep. soy Agustina ¿Sí? Papaterra, recién entré porque recién volví de Policlínica. Te digo ¿Sabés por qué? la lista. No, yo pasé la lista, Papaterra, y como me dijeron de que estabas en Policlínica, yo no te puse la falta. Y al otro Bueno, compañero que pues, estaba en Policlínica tampoco, ¿está? Porque bueno, está. En todo este tema de la pandemia no es fácil. Así que no, por una situación así no. Bueno, así que vamos a compartir esto y vamos a irnos a dónde nos vamos. Me acuerdo el apellido del chico que preguntó, Amaro, pero no me acuerdo el nombre. Yo, Franco Amaro. Franco Amaro. Mira, es esto, Franco. No sé si lo ven ahí, vamos a hacer presentación inicial de la actual. Ahí va. ¿Lo ven ahí? Sí, se ve. sí. Mira, esto se lo aprenden, o sea, y también lo razonan. Acá tienen la escala logarítmica y acá la escala lineal. ¿Tá? Esta es una curva de sobrevida en función de la dosis. Entonces, ustedes lo que tienen es, en este caso, son la sobrevida para radiaciones de alta LED. O sea, básicamente radiaciones de tipo corpuscular. Las electromagnéticas son de baja LED, ¿tá? En general. Entonces son más difusas, Sin embargo, tanto las de alta LED como las de baja LED en este trazado, que corresponde a una escala semilogarítmica, ambos tienen una posición, una parte que es lineal. ¿Tá? ¿Qué es esto? Acá. Esta tiene un hombro que tiene que ver con la reparación y después se hace lineal. ¿Tá? No quiere decir que sea lineal, es que está linealizada por la escala semilogarítmica. Entonces, lo importante es que se descubrió matemáticamente que la pendiente de esa porción lineal, tanto en las de baja LED como en las de alta LED, ¿tá? Tenemos un concepto que es D sub 0, que es la dosis que corresponde a una probabilidad de sobrevida al 0,37. Si uno calcula la pendiente, vieron que acá la pendiente es más pronunciada y acá es menos pronunciada. No importa. El valor va a dar lo mismo. El D sub 0 es igual. ¿Tá? Y que es el correspondiente a una probabilidad de sobrevida de 0,37. Eso tiene que ver con esta cosa que está acá, que tiene este exponente. Cuando se hace el cálculo, se puede ver que la pendiente te va a dar siempre el mismo valor y corresponde a la sobrevida del 37% de este valor inicial o la sobrevida de 0,37, que es lo mismo. Si esto es el 1, el n sub 0 es 1, o el n sub 0 es el 100%, es lo mismo, ¿tá? Depende de cómo se exprese. Eso, la d sub 0 es la dosis correspondiente a la probabilidad de sobrevida del 0,37. ¿Tá? Sepan lo que es esto. ¿Qué es la DQ? La dosis cuasi umbral, que es esta de acá. ¿Tá? O sea que cuando la paralela al eje X cortando en n sub 0, que es la población inicial del experimento, se corta con la línea de extrapolación de la parte lineal de la curva de sobrevida para las de baja LED, que es esta, que es la típica curva. Eso es el valor por detrás del cual existe probabilidad de reparación. ¿Queda claro eso? Esa es la dosis cuasi umbral. ¿Cómo que hay posibilidad de yo le había dicho reparación? que era un número. Claro, el hombro corresponde a la reparación. Por tanto, el DQ, que es este valor de acá, o sea que vos lo proyectás aquí, eso corresponde justamente a valores por detrás del cual existe reparación. ¿Tá? Después no, ya no, y sobrecae, puede haber sobrevida, pero la sobrevida cae. ¿Tá? O sea, hasta acá hay un hombro, y acá no es lineal, sino que va bajando exponencialmente, se ve, a pesar de que es un decrecimiento lento, pero es. ¿Tá? Entonces, ese es el concepto
de Q. Y N es la extrapolación. Que yo le había dicho que esto corresponde al número de células que deberíamos partir en un experimento en el cual no habría, ¿cómo es? Reparación. Si partimos de este número de células, acá, y no tenemos reparación, vamos a tener una curva equivalente a la de alta LED. ¿Tá? Entonces, no importa lo que sea, es simplemente una extrapolación de la curva de sobrevida en su porción lineal, a partir de su porción lineal. ¿Vamos? Esos son los 3 parámetros de las curvas de sobrevida. ¿Estamos? Que son dq, n y d sub 0. ¿Te quedó claro, Franco? Sí. Sí, profe, gracias. No, por favor. Hay una chica que hizo una pregunta. Sí, yo. Entonces, N es la extrapolación de la pendiente de las de baja LED. No es la extrapolación de la pendiente. O sea, es la Simplemente pendiente. la extrapolación. En realidad, no. Porque la pendiente sería. La pendiente se calcula de la siguiente manera: es el DI sobre el DX. O sea, la variación en el eje. Vamos a suponer que yo tomo desde acá hasta acá y hago esto. Claro, yo lo que me Entonces, refiero es que vos tenés, ¿no? La curva de las de baja LED, ¿no? Y imagínate, trazás la pendiente de eso y después la extrapolas en las ordenadas, en la sobrevida. seguro. Y es, Vos, la parte para calcular la pendiente es la parte linearizada. Eso es lo que vas a extrapolar y cuando se corta en el eje Y tenés el valor n. ¿Tá? No es, pero no quiere decir que n sea la pendiente. ¿Tá? Porque si no, No, sí, decía sí. que sería un valor por encima de n sub 0 y vos lo que estás calculando, la pendiente es que es un 0,37 de n sub 0. Entonces, un número mayor no puede ser a n sub 0, no puede ser el valor de la pendiente. ¿Te queda claro eso? Sí, O perfecto. sea, es que la pendiente es 0,37 de n sub 0 que está acá. Y esto está por encima de n sub 0, o sea que nunca va a ser la pendiente. ¿Ok? Además, la pendiente es como yo te digo, es un cociente entre valores incrementales de y respecto a valores incrementales de x, en el mismo recorrido de la curva. O sea, yo quiero este recorrido de la curva, yo lo que hago es acá, túcate, y acá, túcate. Tomo esta variación con respecto a esta variación. Eso me corresponde a la pendiente, ¿está? O sea, bueno, si querés, la tangente, en ese caso, se puede calcular matemáticamente, ¿ok? Bárbaro, gracias. ¿Vamos? ¿Alguna otra duda, chiquilines? Estas 3 cosas yo se las pregunto, porque entiendo que son importantes. O sea, los parámetros de las curvas de sobrevida son elementos importantes. Yo les voy a contar algo. O sea, las curvas de sobrevida permitieron durante décadas estudiar a nivel de levaduras y células y otras células eucarióticas todos los mecanismos de reparación, básicamente. Partían de cepas que tenían determinado tipo de curvas de sobrevida y usaban mutantes. Entonces, diferentes mutantes. Entonces, variaciones de las curvas de sobrevida después iban a analizar otros aspectos de las cepas que estaban involucradas en los experimentos y llegaban a los elementos uno a uno, poquito a poquito, antes de que se conociera el genoma humano o antes de que se conocieran los genomas de las bacterias o las levaduras. Entonces, las curvas de sobrevida con sus parámetros permitían aproximarse a elementos moleculares muy importantes. Entonces, es el comportamiento que puede uno evaluar a nivel celular para sacar conclusiones a nivel molecular. No son poca cosa, ¿tá? Y se siguen utilizando, ¿ok? De hecho, esto que tienen acá, que es el modelo lineal cuadrático, obedece justamente al comportamiento de las curvas de sobrevida, sea en humanos, sea en otros animales, o mismo en células vegetales, ¿ok? O en levaduras. ¿Estamos, chiquilines? ¿Alguna otra pregunta?
No, profe. Está. Si quieren, hay una cosa que me dijo una compañera que les van a subir una actividad con unas preguntas básicas como para que ustedes arrimen el bochín, que me habían preguntado en algún momento, creo, si iba a haber alguna actividad. Bueno, va a haber, no sé, se la van a colgar ahora en breve, pero no va a ser una cosa compleja, simplemente para que ustedes se manejen conceptualmente. ¿Ok? Hoy decís, profe. No sé, porque es otra compañera y todavía no me comuniqué con ella. Pero se los van a hacer, digo, se las van a hacer fácil, tanto el manejo como las respuestas, o sea que tranquilos, ¿está? ¿Lleva puntaje, nota? Bueno, sí, es una actividad justamente en la que ustedes puedan tener puntaje, ¿está? Digo, Es un punto, Ani. es un punto, ¿está? Por eso, no se compliquen, ¿ok? Todo sirve, profe, todo sirve. Un punto es un Todo sí. punto. Bueno, vamos arriba, pero creo que les hemos brindado en el curso las herramientas necesarias como para que ustedes puedan, si estudian y miran los teóricos, leen el material que les hemos dado, pero con cabeza, o sea, lean pensando. Las respuestas las leen tranquilos, tómense tiempo para leer el encabezado de la pregunta. Va a haber una sola respuesta. En algunos casos son 3 opciones, en algunos casos son 4 opciones, en algunos casos son 5 opciones. Pero siempre va a haber una correcta. ¿Está? Esa es la idea. ¿Estamos? Y que todo esto, como les mostrábamos en la última diapositiva, les sirva para tomar conciencia real del tema. O sea, en lo posible, no entrar en radio pánico, obvio. Si revienta Tocha, todos vamos a estar bastante incómodos. Pero la idea es manejarse con las cosas cotidianas, o sea, la ley de las distancias, las fuentes radiactivas, las móviles, las fijas, los pacientes, todos somos radiactivos. Bueno, pero si le inyectan un radionucleido, obviamente que ese paciente va a estar mucho más radiactivo que uno común, que un paciente no inyectado. O sea, a la hora de prescribir, o sea, conceptos de radioprotección. O sea, una serie de elementos que les sirven para su formación. Ustedes justo no agarraron el curso de radioprotección obligatorio en la currícula, o sea que hay un curso que es opcional, pero bueno, optativo digo, opcional no, optativo. Yo espero que esto les sirva, que tengan un buen desenvolvimiento, que se desenvuelvan bien en el parcial y que sobre todo les sirva para el resto de sus vidas. Y no sé si los voy a ver alguna vez más. Les deseo lo mejor, mucho éxito y un gran abrazo, y fue un placer haber compartido con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Gracias, profe. Cualquier Igualmente, duda, muy Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. ustedes. Cualquier cosa tienen mi mail, ¿está? O el foro. ¿Vamos? Chau, chau. Perfecto. Gracias. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Por favor. Un gusto. Chau, chau. Un gusto.